Videollamada con Indira, te cuento cosas paranormales que me pasaron cuando yo estaba chiquita. Voy a empezar por la historia en la que una vez sentí como que si me jalaran el alma o el corazón. Hagan de cuenta que yo tenía como 8 años y mis papás fueron a comprar de cenar ahí a la vuelta. Entonces yo estaba acostada en el sillón viendo la tele cuando de repente empiezo a escuchar así como que rasguñan el sillón. O sea, se escuchaba como abajo y yo en mi mente así como que no, pues son ratones. Porque en mi casa había ratones porque teníamos una carpintería y así. Eso es otro tema. Entonces, hagan de cuenta que pues escuchaban los ruidos y yo así como de que pues no, son los ratones. Entonces, hagan de cuenta que suena el teléfono comienza a sonar, contesto y nada más escuchaba así como... Y yo colgué, pero antes de colgar vi que no había como ningún número y volvieron a llamar y ya no contesté porque obviamente me daba miedo. Pero hagan de cuenta que yo estaba como acostada así en el sillón, pero era de los sillones que tenían, como los de antes, que tenían como un respaldito más chiquito. Entonces toda esta parte de mi hombro sobresalía. Y yo empecé a sentir mucho miedo y yo estaba acostada, pero como con los pies así estiraditos. Y mi chihuahuita, se llama Pulgarcito, en paz descanse, estaba acostado en mis pies, o sea, no arriba de mis pies, al final de mis pies. Entonces cuando yo empiezo a sentir mucho miedo, mi perrito se levanta así de que en chinga y empieza a ladrar. Y hagan de cuenta que yo de estar así, de repente ya no me puedo mover y empiezo a sentir como lentamente, no sé si ustedes han, o sea, que uno siente cuando lo van a tocar, pues hagan de cuenta que yo sentí así como que lentamente, como si fueran a tocar mi hombro. Y mientras sentía que lentamente iban a tocar mi hombro, yo sentía como que si mi corazón me lo jalaran para atrás. Entonces sentía así como... Y mi perrito se puso súper loco, empezó a ladrar, se me subió hasta la panza y yo hagan de cuenta que yo ya sentía así como que la mano me iba a tocar. Y en eso mi perrito brincó hasta mi hombro ladrando y yo hagan de cuenta que dejé de sentir, entonces hagan de cuenta que fue como si me regresara el aliento. Y cuando volteé hacia atrás, pues hagan de cuenta que en mi casa no teníamos puerta, era nada más una cortina y cuando volteé la cortina nada más se estaba moviendo así. Yo quedé súper asustada. En esa casa me pasó de todo. Pues yo llegué ahí a los 6 años y desde el primer día que llegué iba a subir las escaleras y vi la sombra de una viejita pasar como por un puentecito que había en la parte de arriba. Entonces sí tengo muchas historias ahí. También cuando yo... Es que la casa era 2 pisos. Arriba vivía yo y abajo mi prima. Entonces, cuando yo así bajaba a jugar con mis primos y así, yo siempre veía sombras que me veían por todos lados. O sea, hagan de cuenta que yo iba caminando y yo veía sombras de reojo. O sea, no las veía así de frente, siempre era todo de reojo. Y pues eso es todo, esa es la primera historia. No sé si lo conté muy aburrido, es la primera vez que cuento historias así.